Y dice así: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave, y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros, y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido este gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Incline su rostro, vamos a orar al Señor. Padre, quiero agradecerte por el privilegio que me permites esta mañana nuevamente de predicar tu palabra, de exponer tus verdades, Señor. Como oraba mi hermano hace un momento atrás, te ruego que tú dirijas mis labios y que cada palabra que salga de mi boca sea tu palabra. Que tu palabra y tu espíritu puedan confrontar nuestra vida, Señor. Podamos salir de nuestra comodidad, poder ser confrontados con tu palabra, ser transformados por tu Espíritu Santo, Señor. Y que nuestras vidas como hijos tuyos sean vidas que te glorifican a ti. Gracias, Padre, te doy esta mañana por tu palabra y por cada uno de mis hermanos que tienen la oportunidad de escucharla. Te agradezco, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome su asiento, por favor. Hoy en día está muy de moda volver a la onda retro, ¿cierto? Vemos cosas, la moda del día de hoy es muy similar a la de muchos años atrás. No sé si han visto estas personas que ya no escuchan sus MP3, sino que han vuelto en vinilo, ¿cierto? Sí, es muy común el día de hoy. Y también algunos han dejado el Photoshop, han dejado la cámara de 8 megapíxeles y han vuelto a la cámara con negativo. Y no sé si usted recuerda, algunos de ustedes tuvieron por acá a estas máquinas y a la hora de revelarla uno tenía que sacar el rollo, ¿cierto? E ir a revelarlo, uno tenía que ir a Kodak y hacer filas y filas porque había mucha gente que quería revelar sus fotografías. Y la característica de estos negativos era que cada uno de ellos tenía la imagen en miniatura, ¿cierto?, de la fotografía, pero en particular era distinta a la realidad.
tenía otras tonalidades, ¿cierto? Tenía un color sepia. Mi esposa, por ejemplo, yo le sacaba una foto a mi esposa y mi esposa presentaría una característica, no sé, es blanca, su rostro en el negativo saldría de color amarillento. Si su pelo es medio rubio, el negativo es blanco, ¿cierto? Esa es la característica que tenían los negativos. Ya que está esta onda retro, lo saco a colación. El punto es que cada libro del Antiguo Testamento es un negativo. ¿Es un negativo de qué, me pregunta usted? Es un negativo de Jesucristo. Porque la Biblia, por completo, habla de una sola cosa como tema principal. Y ese tema es Jesucristo. ¿No recuerdan acaso ustedes cuando Jesús se apareció a unos discípulos en Emaús y le dijo: de mí habló Moisés, la ley, ¿cierto?, los profetas y los salmos? De él habla toda la escritura. Cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento, no tan solo tenemos que verlo como historias que nos hablan de cómo Caín mató a Abel, que es un hermano malo. No tan solo la Biblia nos está hablando de eso. La Biblia nos está hablando de otra cosa. Hay un propósito implícito ahí. La Biblia no tan solo nos habla de reyes como David, como Salomón, para mostrarnos cosas buenas y cosas malas que ellos hicieron, o para mostrarnos estándares de conducta. La Biblia nos muestra todo eso en el Antiguo Testamento, porque cada una de esas cosas apuntan a un solo personaje, el principal de la historia, que divide la historia en un antes y un después, que es Jesucristo. De la misma forma, el profeta Jonás es un negativo. Es una realidad un poco alterada de la verdadera imagen de Jesucristo. En Jonás vemos muchas cosas que cualquiera de nosotros se puede decepcionar. Puede decir: Jonás era terrible, Jonás era un hombre rebelde, un hombre mentiroso por lo demás, que omitía su verdadera identidad. Pero en Jesucristo nosotros encontramos todo lo contrario. Todo lo contrario. Parte el relato de la siguiente forma: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. La salvación en el antiguo pacto estaba distribuida o enfocada solamente al pueblo del pacto. Este pueblo del pacto era Israel. Recordemos que Dios manda al pueblo de Israel a salir de Egipto y a no mezclarse con las otras tribus, los otros pueblos que vivían alrededor. El único propósito que Dios tenía con eso era que su pueblo fuese apartado exclusivamente para Él. Eso era el propósito de eso. El punto fue tal que los judíos, los israelitas, pensaron que ellos eran los únicos que tenían depositarios de la verdad de Dios, los únicos a quienes Dios se había manifestado, y por ende los únicos a quienes Dios finalmente iba a salvar. Dice el texto que vino palabra de Jehová a Jonás. Jonás era un profeta. En 2 de Reyes 14:25 se menciona también a este Jonás, hijo de Amitai. El nombre Jonás en el hebreo significa paloma, y nosotros asociamos normalmente el concepto de paloma a un mensaje, a un mensajero, ¿cierto? El profeta Jonás, el profeta paloma, era un mensajero. Dice que Dios le dio una palabra, le dijo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. El mandamiento del Señor fue bien claro, le dice: levántate, ve, pregona. Levántate, ve, pregona. El punto es que cualquier persona, cualquier profeta de aquel entonces lo podría hacer sin ningún problema. El único gran problema que Jonás encontró era el pueblo a que tenía que ir a predicar. Y el pueblo, la ciudad a la cual tenía que ir, era Nínive. Nínive en aquel entonces era la capital de Asiria. Y los asirios eran un pueblo ultra pagano y malvado, perverso, muy malo. De hecho, son los mismos asirios que aproximadamente 60 años después de este relato invaden el reino del norte, las 10 tribus del norte, y se llevan a la deportación a las 10 tribus del norte. O sea, eran malos,
malos, malos. Sin embargo, Dios le da el mandamiento a Jonás que se levantase, que fuera a Nínive, en primer lugar una ciudad mala, inmunda para un judío, y que pregonara contra ella. Ahí es interesante la expresión pregonar. Pregonar tiene que ver con proclamar, pero también con proclamar con energía, gritando. O sea, imagínense, tenga en mente cuál era el escenario que Dios le había dicho. Anda a esta ciudad donde aborrecen a los judíos, donde aborrecen a los israelitas, y grita en las calles. Y más adelante aparece el mensaje que él tenía que gritar, que era de arrepentimiento. De arrepentimiento. ¿Cómo era posible que un israelita fuera a una ciudad pagana, una ciudad llena de maldad, y predicase el arrepentimiento? ¿Qué hace Jonás? El mandamiento fue: levántate, ve, pregona. Y Jonás, versículo 3, se levantó. Bien, él obedeció la palabra de Dios hasta ese punto. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Tarsis era una localidad que quedaba en la península ibérica, que quedaba en España específicamente. Imagínense, Jonás estaba en Israel, él está en Israel, Asiria está en el norte, donde actualmente es Irak. ¿Ya? Ahí está Mosul, específicamente es donde se encontraba la ciudad de Nínive. Y dice el texto que efectivamente Jonás se levantó, pero él se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pareciera que Jonás nunca fue a la escuela dominical. Parece que nunca oyó la canción cuidadito tus ojitos lo que miran, porque hay un Dios de amor que mirándonos está. Él nunca fue a la escuela dominical, por ende no conocía esa canción. Entonces él pensó, irónicamente, siendo profeta de Dios, pensó que podía huir de la presencia de Dios. Por favor, acompáñenme al Salmo 139. Salmo 139. Salmo 139, versículos 7 al 10. Aquí el salmista David está hablando acerca de la omnipresencia de Dios. Salmo 139, del 7 al 10 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Y si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Jonás era un profeta posterior a este escrito de David. Él sabía que no podía huir de la presencia de Dios. Sin embargo, él, con tosudez de corazón, se levanta, pero en vez de ir al lugar donde Dios le había mandado ir, huye de la presencia, creyendo huir de la presencia de Dios, a otro lugar. Ir a predicarle a gente tan mala iba a producir en él, en primer lugar, inmundicia, porque el tener contacto con gente gentil era para un israelita convertirse en inmundo. Pero ir a predicarle más aún a personas tan malas, tan malvadas, que de verdad no merecían ni siquiera oír o tener cerca a un profeta de Dios, era mucho peor. Y eso obviamente iba a hacer que su dignidad quedase por el suelo. Es por eso que él, de manera drástica, toma la decisión de, en vez de ir a Nínive, toma un barco y se va a Tarsis. Dice el texto: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Es curioso esto, porque el texto nos muestra tres características de este profeta. En primer lugar, fue desobediente, ya lo vimos. En segundo lugar, él
reniega de su identidad. Por favor, acompáñenme en el versículo 5. En adelante dice: los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién se nos ha venido este mal. Posteriormente dice en el versículo 8: entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes y de dónde vienes, cuál es tu tierra y de qué pueblo eres. Fíjense en el orden de las preguntas que le hacen. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió: yo soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar en la tierra. Fíjense que en el texto él no dice: soy profeta de Dios. Le preguntan, la primera pregunta que le hacen es: ¿qué oficio tienes? Y él responde: soy hebreo. Reniega por completo de su identidad. Fíjense en estas características que pueden ser objeto el día de hoy de nosotros para decir, menear nuestra cabeza y decir: efectivamente Jonás fue un cobarde. Efectivamente Jonás desobedece a Dios, huye de la presencia de Dios y también reniega su identidad. Hay detalles interesantes en el texto que nos muestran cada vez Jonás, en vez de acercarse a Dios, en vez de obedecer a su voluntad, cada momento que pasaba él se iba alejando de Dios. Le dice: sube a Nínive, y él se va a Jope, que estaba en el extremo este de aquel lugar, o sea, a Tarsis, que estaba en el extremo este de aquel lugar. Dice en el versículo 3 que él descendió a Jope. Y luego, en el versículo 5, dice que Jonás había bajado al interior de la nave cuando estaba ocurriendo esta tempestad. Él cada vez va descendiendo. En vez de acercarse a Dios, en vez de obedecer el mandato de Dios, él empieza a bajarse, a alejarse más de la presencia de Dios. Llega un momento determinado en que, por la desobediencia de él, el barco empieza a tambalear porque una tormenta se levanta. Esta tormenta era tan intensa que los mismos marineros que eran experimentados tuvieron miedo. Ellos llegaron y empezaron a clamar a su Dios. Esto nos muestra que en la nave había gente de muchos pueblos. ¿Se acuerdan del escenario? Él no quería ir a un pueblo gentil a predicar el arrepentimiento. Sin embargo, con tal de arrancarse de su responsabilidad, él tomó un barco donde había muchos gentiles. Dice que cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Qué paradójico es este escenario con el relato que aparece en el Evangelio sobre la tempestad. ¿Recuerdan ustedes? Están los discípulos cruzando el mar de Galilea, hay una tempestad, todos están preocupados, mas Jesús está tranquilo, durmiendo. Sus discípulos le dicen: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y él, con su poder, aquieta la tempestad. El Señor estaba tranquilo, confiado, porque él había dicho y había dado una promesa: crucemos al otro lado. Si él había dicho que iban a cruzar, era porque lo iban a hacer. En cambio, Jonás, paradójicamente, encontrándose en una tempestad, siendo él el culpable de aquella tempestad, duerme. Era tan su desapego, era tan su indiferencia a la voluntad de Dios, que en vez de preocuparse y de responsabilizarse por la situación que estaba ocurriendo, lo que hace él es dormir, totalmente desconectado de la realidad que todas las personas a su alrededor estaban pasando. Dice el versículo 6: y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Posteriormente echaron suertes para ver quién era, porque era una costumbre en aquel entonces echar suertes para saber algunas cosas. Entonces ellos echaron suerte y esta suerte cayó en Jonás. ¿Quién era el responsable? Y ahí es donde viene esta pregunta que hace un rato atrás vimos, que el capitán de la barca
le dice a él, le pregunta: ¿quién eres tú? ¿De dónde eres? ¿Qué oficio tienes? Y él responde: soy hebreo. Y fíjense en el detalle que aparece en el versículo 9. Y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Si tú creías, Jonás, en el Dios, en Jehová, el Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra, ¿era posible? Si tú crees eso, Jonás, ¿es posible que tú pretendas arrancarte de él? Jonás nos dice muchas cosas. Y la verdad, hermanos míos, es que no estamos muy alejados de esa realidad del día de hoy. El día de hoy. Analicemos la palabra, oremos al Señor y seamos sinceros. Algunos se sienten identificados con Jonás. Algunos sienten que tiene una gran misión que cumplir. Algunos piensan que hemos sido llamados a predicar el Evangelio. Algunos piensan o creen, tienen la convicción en su corazón, como dice Pablo en los Filipenses, que somos luminares en medio de un mundo oscuro y lleno de tinieblas. Algunos de nosotros acá se siente deficiente en aquello. Algunos de nosotros piensa que en realidad, en vez de asumir nuestra responsabilidad, en vez de ser obedientes a la palabra de Dios, de vivir conforme a la voluntad de Dios, de predicar el Evangelio del Reino, alguno cree que se ha alejado en vez de acercarse más. Alguno piensa que ha sido desobediente al mandato expreso de Dios. Qué confrontante es la palabra de Dios. No hay algo que sea más maravilloso también, a la vez, que eso. Porque nosotros somos hijos de Dios, hermano. Y la palabra de Dios dice que Dios a sus hijos les disciplina, los reprende, los exhorta. ¿Cuántos de nosotros esta mañana necesitamos ser removidos quizá? Porque muchas veces nos venimos a la iglesia con alegría, pero también con tristeza, con problemas, porque cada uno de nosotros tiene distintos problemas. Porque en oportunidades pensamos de manera equivocada que ser cristianos te va a hacer la vida más fácil. Pero eso es todo lo contrario. El cristiano tiene que sufrir, porque cristiano significa imitador de Cristo. Y Cristo padeció, Cristo sufrió. Nuestra vida, hermanos míos, no es una vida de victoria y todas esas cosas que muchas veces escuchamos o vemos. Lo es en el sentido de que en Cristo somos más que victoriosos. Pero no significa que vamos a ir de mejor en mejor, no significa que nuestra posición económica va a ir subiendo, porque si es la voluntad de Dios, un día tenemos un accidente y listo, ahí quedó todo nuestro esfuerzo, nuestro trabajo y ahí quedó. Nadie puede prometernos nada que va a ser mejor, porque lo que la Biblia promete sí o sí es que aquellos que aman a Dios, todo les ayuda a bien, pero ese bien en oportunidades no es lo que nosotros esperamos. No es cambiar el auto, no es cambiarnos de casa a un lugar mejor. No es eso. ¿Oh? No es eso. Ahí sí, disculpe. Entonces, el punto es que tenemos la promesa, la seguridad de que en Cristo nosotros podemos estar tranquilos, podemos estar confiados en Él. Porque Él es quien venció. Y si Él venció, no importa si estamos pasando por momentos de dificultades, sabemos que estaremos una eternidad con Él, venciendo. Recordemos la promesa del libro Apocalipsis, ¿cierto? Al que venciere, al que venciere, al que venciere. Y en Romanos, Pablo nos explica que en Cristo nosotros somos más que vencedores. Ese es el falso evangelio que el día de hoy lamentablemente escuchamos mucho. El tú puedes, el tú eres el mejor y todas esas cosas. Pero en realidad nuestro llamado no es ese. Ese no es el evangelio que nosotros estamos llamados a predicar. El evangelio que nosotros estamos llamados a predicar es el evangelio del arrepentimiento. Es algo que en vez de apapachar a la gente, la confronta. Pero la confronta con amor, la confronta con verdad. No con palabras hirientes, no descalificando a las personas. Y eso es lo que Jonás fue enviado a hacer. A predicar arrepentimiento, a pregonar, a proclamar, a gritar por las calles, que cada uno de ellos se arrepintiese de su maldad. Pero así como Jonás, nosotros hacemos oídos sordos
al mandato expreso de Dios. Soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera, porque habían oído de Dios. Sabían que era el Dios de los israelitas. ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues Él se lo había declarado. Hermano mío, cuando tú no haces la voluntad de Dios, cuando tú no eres claro en exponer el Evangelio, hasta te vas a poner sinvergüenza, descarado. Vas a decir soy cristiano, pero te comportas como no cristiano. Y eso, en vez de decir, oh, esta persona es cristiano, va a decir, oye, los canutos, los evangélicos son todos iguales. Son todos iguales. Hay ejemplos, tengo el mismo ejemplo. Yo tuve la oportunidad de ser jefe y reclutar personal. Y yo, como buen cristiano, decía primero la casa del Señor, ¿cierto? Y le daba trabajo a hermanos cristianos. Lamentablemente, rápidamente, al mes, los tenía que echar. Y no porque yo fuera un jefe malo, sino que en realidad decían ser cristianos, pero con su trabajo no demostraban eso. No demostraban eso. Entonces, eso es lo que ocurre también en oportunidades. Nos jactamos de ser cristianos, de ser hijos de Dios, de ser moralmente correctos, etc. Pero en realidad nuestra vida deja mucho que desear en función a eso. Y eso, en vez de promover el Evangelio de Jesucristo, lo retarda. Eso, en vez de hacer nosotros ser canales de bendición para las personas, para que conozcan el Evangelio, somos piedra de tropiezo para ellos. Pero hay algo aquí. Fíjense en el detalle. Luego que Jonás dice, en el versículo 12, y él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Él les dio la solución. Él les dijo, ¿saben qué? El problema soy yo. Yo fui desobediente a Dios. Así que tómenme, échenme en el mar y la tempestad finalmente va a cesar. Pero fíjense el contraste que vemos acá. Los marineros no dicen, bueno, ya, ándate al agua. Aquí dice el texto que ellos, hombres, volvieron y trabajaron para hacer volver la nave a tierra. Ellos tuvieron misericordia de Jonás. Ellos no quisieron cortar por lo sano que era lo que Jonás le había dicho. Échenme al mar, échenme al mar. Lo que hacen ellos es mostrar misericordia, esa misma misericordia que él no quiso tener, esa misericordia que él no quiso tener con el pueblo de Nínive. Estos gentiles la tuvieron con él. Nos damos cuenta qué ocurre cuando desobedecemos la palabra de Dios. Los duros de corazón que nos ponemos, no podemos ver la realidad. Necesitamos ser removidos de nuestra comodidad con la palabra de Dios. Pero ocurrió algo maravilloso. Él, a pesar de haber desobedecido a Dios, a pesar de haber negado quién era, en un momento de lucidez, como último recurso, Él les dice, tómenme y échenme al mar, y el mar se aquietará. Entonces el versículo 14 dice, entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. A pesar de que Jonás había sido desobediente, a pesar de que Jonás había negado su identidad, en un momento de lucidez él dice, échenme al mar, porque el causante de esta dificultad, el causante de esta tempestad, soy yo. Él reconoce que había pecado. Él se arrepiente de su situación. Y fíjense nuevamente en otro contraste. De no haber querido ir a predicar a Nínive, tan solo predicar, tan solo gritar, arrepiéntanse, por no haber querido hacer eso, él después, vemos a este mismo Jonás, echándose como un sacrificio
por otros gentiles. ¿Se dan cuenta la paradoja? Dios nos sorprende, no nos sorprende. A pesar de nuestra dureza de corazón, a pesar de eso, Él nos usa para la bendición de otros. A pesar de que seamos tan rebeldes, a pesar de que seamos desobedientes, a pesar de todo, Él nos usa para predicar el Evangelio, para llevar su gloria. Versículo 17, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Por esta parte del relato es que muchas personas toman este texto como una alegoría, como una historia, porque es imposible que una persona pueda estar dentro de un pez 3 días y 3 noches. Sin embargo, el mismo Señor Jesucristo, quien es la verdad misma, quien es Dios hecho carne, cita a Jonás y dice que la señal que los fariseos iban a tener de que Él era el Hijo de Dios no era una señal del cielo, sino que así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, de esa misma forma el Hijo del Hombre iba a estar muerto 3 días y 3 noches. Querido hermano, tú y yo somos deficientes. Tú y yo somos como Jonás. Pero hay uno que no es como Jonás. Hay uno que es el verdadero. Hay uno que es el fiel. Fiel y verdadero, dice Apocalipsis, que dice su muslo, cuando Él va a venir cabalgando en su caballo blanco a reinar de manera definitiva en esta tierra. Jesucristo recibió el mismo mandato que Jonás. Levántate. En el caso de Él fue baja, porque Él estaba en un trono. Ve, y Él fue. Proclama, y Él proclamó. Los asirios no son muy distintos de este mundo. ¿Quién puede decir que hay alguien bueno? El mismo apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 3 que no hay ninguno bueno. Cada uno busca el mal. Más Jesucristo, siendo Dios, tomó forma de siervo y hecho semejante a los hombres, bajó. En vez de levantarse, bajó. Y predicó el Evangelio para que tú y yo el día de hoy podamos estar aquí cantando alabanzas de gratitud a su nombre y escuchando su palabra. Cuando a Él le increpaban al Señor Jesucristo, diciéndonos: ¿tienes quién eres? ¿Eres el Mesías? Él también, en oportunidades, no quiso decirlo abiertamente. Más que nada porque su tiempo no había llegado. Recordemos, en oportunidades, habían demonios que decían: tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Mas Él le decía que se callaran para que las demás personas no oyeran eso. No porque Él negase su identidad, sino en realidad porque lo que Él quería era que el tiempo se cumpliese de Él. Recuerden que en oportunidades quisieron hacerlo rey, mas Él decía: no es mi tiempo, no es mi tiempo. Y es por eso que Él no reniega de su identidad, sino más bien Él nos muestra con su ejemplo, con su vida, que Él verdaderamente era el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Dice el texto que cuando le preguntaron a Él, el sumo sacerdote: te conjuro por el Dios viviente, ¿eres tú el Mesías que ha de venir? Y Él le dice: tú lo has dicho, tú lo has dicho. Y Él confiesa abiertamente que Él es el Hijo de Dios. Jonás, de una desobediencia, al final del túnel de la desobediencia ve la luz y finalmente termina obedeciendo a Dios y dándole gloria. La vida de Cristo es totalmente contraria. Desde el principio de su vida da gloria al Padre, obedece el mandato, no reniega su identidad y se entrega por aquella tripulación que está tambaleando, que está pronta a morir. Y esa tripulación, ese barco, representa a cada uno de los que estamos aquí, pero también a cada uno de aquellos que está afuera. Hermanos míos, hemos sido comisionados, hemos sido enviados a predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Pablo dice: ay de mí si no predico el Evangelio. Ay de nosotros si no predicamos el Evangelio. El Señor Jesús mandó a sus discípulos: dad de gracia lo que recibiste de gracia.
¿Alguno de ustedes recibió el Evangelio por obras? Gracias. Eso es la gracia. Es por eso, hermanos míos, que no tenemos otra cosa que hacer que reconocer nuestra condición de personas que están equivocadas, personas pecadoras, que fallan a la voluntad de Dios, que fallan a la voluntad expresa de Dios, pero también reconocer que a pesar de nuestras falencias, a pesar de nuestro pecado, hay uno que sí cumplió por nosotros. Nosotros no podemos cumplir, pero hay uno que sí cumplió, y ese fue Jesucristo. Jesucristo es el ejemplo máximo de misericordia, el ejemplo máximo de compasión. Él se humilló, dejó su gloria, dejó su trono por venir a predicar el Evangelio, por entregarse y ser levantado tal cual como fue Jonás levantado para ser arrojado al mar. Él también fue levantado en esa cruz, derramando su sangre por completo para el perdón y redención de nuestros pecados. Él no le hizo el quite la responsabilidad siendo Dios. Él se humilló hasta lo sumo para darnos ejemplo, porque ¿qué mejor ejemplo que Jesucristo? Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. La historia continúa. Jonás tiene 5 capítulos. Hemos solamente leído 1. Pero después de más dureza del corazón de Jonás, cuando Dios le da una calabacera después que sale del pez, Dios lo libra del pez, Dios le pone sombra para que él no se insole. Finalmente Dios vuelve a probar a Jonás, que se seca la calabacera. Finalmente él reclama a Dios nuevamente. Y vemos más desobediencias de Jonás que obviamente nos representan a nosotros. Sin embargo, vemos que él al final del día va a Nínive, aquel pueblo indigno, aquel pueblo que no merecía la gracia de Dios, aquel pueblo que no merecía la misericordia de Dios. Él va y predica, y la respuesta de aquellos ninivitas, incluso de sus animales, fue ayunar y arrepentirse. Ayunar y arrepentirse. A veces, hermanos míos, nosotros no tenemos esperanza de que gente que está a nuestro alrededor, que son compañeros de trabajo, compañeros de universidad, compañeros de colegio, puedan conocer a Cristo. Y en oportunidades como Jonás renegamos nuestra responsabilidad de predicar el Evangelio. Pero Cristo no lo hizo. Cristo no lo hizo. El pueblo de Nínive se arrepiente de su pecado en aquel entonces. Pero para eso fue necesario que Jonás estuviese 3 días y 3 noches adentro del pez. Hoy en día nosotros podemos salir de este lugar, salir con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros compañeros de universidad, y hablarles de Cristo y tener la seguridad de aquel que va a oír su voz, oveja suya, va a oír su voz y le va a seguir. Tenemos esa confianza porque hay uno que estuvo 3 días y 3 noches en el centro de la tierra. Hay uno que estuvo muerto 3 días y 3 noches y resucitó. Jonás tuvo que estar 3 días y 3 noches en el pez para que los otros aprendieran y se arrepintieran. Hoy nosotros tenemos el sacrificio máximo hecho por nuestro Señor Jesucristo. Él estuvo 3 días y 3 noches en tierra, sepultado. Por eso el día de hoy nosotros tenemos la confianza que podemos predicar el Evangelio y que los suyos van a oír su voz. Por eso no rehusemos cumplir nuestros mandamientos, no rehusemos hacer y cumplir con esa gran comisión, que en oportunidades lamentablemente se ha convertido en la gran omisión. Nosotros tenemos un gran privilegio, el privilegio de predicar el Evangelio del Reino, el Evangelio del Señor Jesucristo, llamar al arrepentimiento, hablar de la buena noticia. Y muchas veces nosotros desperdiciamos y menospreciamos ese mandamiento. ¿Saben ustedes por qué se llama gran comisión? Comisión, el prefijo co, ¿saben lo que significa? ¿No? Por ejemplo, cuando alguien dice que es copastor, a veces se entiende que es el ayudante del pastor, pero en realidad un copastor es alguien que está al mismo nivel que el pastor, es pastor igual que el otro. ¿Ya? O sea, si yo soy pastor, el pastor Luis, los dos, yo soy copastor con el pastor Luis.
porque los dos somos pastores, ¿ya? Que la gran comisión sea la gran comisión significa que la misión no es de nosotros, es la misión de Dios, es la misión de Cristo. Esa fue la misión de Él, predicar el Evangelio, pregonar el arrepentimiento. Y nosotros tenemos la dicha, el privilegio de ser partes de esa gran comisión, porque la misión fue de Cristo y nosotros somos comisionados con Él. Por su muerte y su resurrección, el día de hoy nosotros podemos predicar el Evangelio y podemos recibir la cosecha que Dios va a dar. A veces nos desesperamos por el número, pensamos que el número, oye, la iglesia de allá es súper bendecida, tiene 500, 1000 personas, ya tienen la tremenda banda, luces, ¿cierto? Yo soy músico también, así que tienen monitoreo inalámbrico, qué maravilloso. Y todas esas cosas que uno como músico espera. La tienen, ¿ya? Y uno añora o espera ser como ellos, pero hermano, déjame decirte, olvídate de esa cuestión. Dios no quiere eso para ti, Dios no quiere que tú tengas un monitor inalámbrico. Dios quiere que tú prediques el Evangelio de Jesucristo. Porque eso fue la gran comisión que Él nos dio. Él nos dio. No nos avergoncemos del Señor, porque ella estuvo esos 3 días pasando muerto, relativamente visto a la luz de los hombres como vencido, mas Él triunfó, y si Él triunfó, nosotros sabemos también que vamos a triunfar. No es el número el que va a decir si hemos cumplido con la misión. Es Dios quien produce el arrepentimiento en las personas. ¿Ustedes piensan que nosotros somos lo suficientemente elocuentes como para poder convencer a alguien de que se arrepiente y se vuelve a Cristo? A mí a veces me duele el corazón al ver personas que tratan de dárselas de intelectuales siendo cristianos y dicen, oye, no entiendo cómo hay gente que cree en la evolución. Hay gente que tiene que tener más fe que el cristiano, porque para creer que venir de la nada tienes que tener harta fe. Y como que tratan de alguna forma de decir, es verdad eso, por cierto, pero el punto es que a veces se jactan de esas cosas, se jactan de que en realidad la Biblia es más sensata que el evolucionismo, así que yo soy más inteligente, así que creo en la Biblia. Hermano, Pablo dice que él no quiso hablar otra cosa, ni predicar otra cosa a los corintios, sino a Jesucristo y a este crucificado. Para algunos ciertamente locuras para los que se pierden, pero para los que se salvan, olor grato de Dios. Ese es el mandamiento que hemos recibido. Qué honor más grande ser parte de la misión de Dios. Arrepentámonos delante de Dios por nuestra cobardía, quizá por nuestra ignorancia al no saber la gran bendición por la cual Dios nos ha hecho partícipes. Humillémonos delante del Señor y su Espíritu Santo va a hacer que nosotros, viles cobardes, seamos como esos viles cobardes, esos 12 viles cobardes que huyeron cuando fueron apresados el Señor Jesucristo. Pero esos cobardes, cuando el Espíritu Santo vino en Pentecostés, se convirtieron en 12 valientes que predicaron el Evangelio, que salieron de su comodidad, que finalmente cada uno de ellos, salvo el apóstol Juan, terminó siendo martirizado. Esos cobardes se convirtieron en valientes porque conocieron a aquel a quien habían creído y entendieron que su mandamiento era predicar el Evangelio. Hermanos, tenemos esperanza. Si Cristo venció, por más cobarde que seamos, sabemos que si Él venció y Él pudo cambiar a esos 12, también nos puede cambiar a nosotros. Glorioso Evangelio, bendito Evangelio. No hay nada más, hermano, solo el Evangelio del Señor Jesucristo. Incline su rostro y acompáñenme a orar al Señor. Padre, muchas gracias te doy por este pequeño tiempo de haber podido compartir con mis hermanos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque somos vasos de barro en tus manos. Gracias, Señor, porque lo vil y menospreciado del mundo usas tú para avergonzar a los sabios. Perdona, Señor, nuestra maldad, perdona nuestra indiferencia, perdona nuestra poca pasión por ti. Ayúdanos a ser cristianos siempre, Señor, no tan solo cuando venimos a la iglesia y nos juntamos y cantamos alabanzas a tu nombre, sino también, Padre,
Ayúdanos en nuestra debilidad, transfórmanos y danos de nuevo para hablar de tu palabra con poder y autoridad. Y que las almas oigan tu voz y se arrepientan, Señor. Gracias, Padre, te doy por haber podido predicar tu palabra. Y que ella, Señor, transforme nuestros corazones y lo renueve día a día. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.